Bueno, me presento de nuevo, Alberto Arciniega, secretario de la Dimensión de Cáritas. Me toca a mí presentar a mi compañera Itzel López del Valle. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajó en Save the Children antes de que nos la lleváramos ahí a Cáritas Mexicana, y actualmente está coordinando el proyecto de reducción de riesgo de desastres ahí en la Cáritas Nacional. Entonces, agradecemos mucho que nos den este espacio y les vamos a platicar rápidamente de qué trata. Yo me pongo de pie porque me siento más a gusto, pero si quieres tú puedes también sentarte. Esta es una cita del Papa Francisco. Dice: animo a las instituciones y a quienes tienen responsabilidad pública y social a promover cada vez más una cultura que tenga como objetivo la reducción de la exposición a los riesgos y a las calamidades naturales. Cada año estamos sufriendo más desastres, cada año estamos sufriendo más huracanes, el tema de los sismos, el tema también social con las caravanas migrantes, no solamente son los temas naturales. México es muy susceptible a los desastres, tanto naturales como sociales, entonces tenemos que estar preparados, la Iglesia tiene que estar preparada en este tema. Bueno, el proyecto se llama Proyecto de Reducción de Riesgo de Desastres, RRD por sus siglas. Es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con CRS, que es Catholic Relief Services, es la Cáritas de Estados Unidos, entonces es un proyecto de iglesia. CRS es la Cáritas de Estados Unidos, entonces estamos completamente unidos con otras Cáritas del mundo. ¿Puedes cambiar? Bueno, en este mapa está dividido por las diócesis. ¿Dónde estamos aplicando el proyecto y por qué en esas diócesis? Son en total 12 diócesis. En este caso son la diócesis de Mazatlán, la diócesis de Tepic, la diócesis, esta es la de, si me ayudas, que no alcanzo a ver. Morelia. Morelia. Sí, Morelia. Está la diócesis de Morelia, bueno, mejor me las digo está la diócesis de Morelia, está la diócesis de Tlapa, la diócesis de Cuernavaca, la diócesis de Puebla, está también la diócesis de Tulancingo o Tula. De Tula, está la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Tehuantepec, Tapachula, Coatzacoalcos y Ciudad de México. Son en total 12 diócesis. El proyecto de reducción de riesgo de desastres abarca 9 diócesis y un proyecto espejo que tenemos abarca otras 3. Nosotros quisiéramos obviamente poder abarcar más diócesis, pero son 95 diócesis. ¿Estas por qué se escogieron? Si pasamos a la siguiente. Si recordarán, pues muchas de estas diócesis fueron afectadas por los sismos del 2017 y lo que fue Tepic y Mazatlán por el huracán Huila en el 2018. Por eso empezamos con esas diócesis, porque tenían muy reciente el tema de desastres. Después de esto, nos dimos a la tarea de tener un taller de mitigación de riesgo de desastres, porque no podemos solamente atender la emergencia. Bueno, ya le atendimos la emergencia, bueno, ya cada quien a sus asuntos, no. Entonces hicimos un primer esfuerzo teniendo un taller de mitigación en la diócesis de Tapachula, concretamente en Tonalá, gracias, en Tonalá, Chiapas. Ahí estuvimos con este equipo, donde dimos este primer taller en la diócesis. Después tuvimos un encuentro de evaluación con todas las diócesis que estuvieron involucradas. Si se preguntan cuáles fueron las diócesis que estuvieron involucradas a través de Cáritas Mexicana, en la infografía está esa información. Entonces, hicimos esta evaluación y nos dimos cuenta, junto con todas las diócesis y con CRS, insisto, que necesitábamos hacer un proyecto de reducción de riesgo de desastres. Entonces, en esta línea de tiempo vemos que después de estas evaluaciones y de este taller, teníamos que hacer algo más. Entonces, surge este proyecto y empezamos a trabajar aquí, y después con el proyecto espejo sumamos a otras 3 diócesis: Coatzacoalcos, que es muy vulnerable también a las inundaciones; Morelia, que también había tenido inundaciones muy fuertes en el 2018, y también Tula, ¿no? Entonces, que tiene un tema ahí de ductos. Por eso insisto que no solamente es el tema natural, sino también el tema social. Pasamos a la siguiente. ¿Qué buenas prácticas tuvimos? Bueno, primero esta foto. Aquí tenemos al padre Rogelio, al padre Pablo Héctor de los Misioneros del Espíritu Santo y al padre Longar. Bueno, no se logra distinguir. Aquí fue una entrega de viviendas en la diócesis de Cuernavaca. De las buenas prácticas que tuvimos, pues una comunión y solidaridad en el trabajo y desarrollo durante las emergencias. Yo creo que la vinculación completamente con las diócesis, la Cáritas Nacional es muy necesaria. Tenemos que vincularnos para poder hacer un buen ejercicio, un buen trabajo. En las zonas más alejadas, en aquellas en las que no se llegó
no llegaron otras organizaciones, la iglesia estuvo presente. Nosotros tenemos que llegar a lugares donde nadie entra. O sea, yo tengo literalmente 2 lugares. Uno es Patlanoaya, en Puebla, o sea, un pueblito, una comunidad que jamás había yo escuchado. O sea, después de Izúcar de Matamoros, uno tiene que llegar a otro pueblito, después media hora de terracería y llegamos a una zona, una comunidad muy, muy pobre, pero con gente muy, muy valiosa. Entonces ahí estuvimos apoyando, se construyeron algunas viviendas, y también en San Mateo del Mar, en Tehuantepec. Entonces la iglesia está y puede llegar a donde nadie llega. Entonces yo creo que, como le han dicho en esta semana de formación, somos una fuerza increíble y tenemos que aprovechar eso. ¿Qué otra práctica o qué otra buena práctica tuvimos? Se crearon vínculos en la coordinación con otras organizaciones y voluntarios. Yo creo que en cada lugar donde tenemos una acción, cualquiera que sea, generamos voluntarios. Entonces, no perdamos esa fuerza. Si es en el tema de emergencias, si es en el tema de cuidado de la creación, si es en el tema de fe y compromiso social, generamos voluntarios, no los perdamos. O sea, yo creo que es lo peor que podemos hacerlos trabajar por un momento y después, bueno, ya terminó el proyecto, ya no hay dinero, ya no hay trabajo. No, mantengámoslo. Yo creo que es un tema que tenemos que apoyar, y nosotros, bueno, nos vinculamos con otras organizaciones como es World Vision, que de hecho tenemos un convenio firmado muy recientemente. La rendición de cuentas, pues obviamente esta infografía que les pasamos ayer, pues es una forma de transparencia. Si pueden ver, el total de dinero que recaudó la Cáritas Nacional fueron de 51.690.000 pesos. Entonces, ahí está lo que se hizo, o sea, están las cuentas claras. Estuvimos publicando en redes sociales, en la página web, qué se hacía con el dinero de todos, ¿no? Porque este dinero es de todos, del pueblo mexicano y de gente en el extranjero que nos quiso apoyar en esta emergencia. Y de hecho nos sigue apoyando. La participación de actores estratégicos comunitarios, yo creo que es muy importante. Yo creo que el trabajo en cualquiera que hagamos nosotros, e incluimos en este caso el de reducción de riesgo de desastres, no lo podemos hacer sin la gente. Si las personas en las comunidades no nos apoyan o no los apoyamos o no nos apoyamos mutuamente, ningún proyecto puede ser sustentable, no puede caminar. Entonces, bueno, yo soy muy malo para los nombres. Las personas en Patlanoaya, en San Mateo del Mar, en Hueyapan y en cualquiera de las muchas comunidades donde estuvimos y estamos todos nosotros, hay personas de la comunidad y sin ellos no caminaría nada. Entonces, eso es un tema muy importante. Y la ayuda humanitaria vinculada a otros procesos de desarrollo comunitario, pues es eso, ¿no? Yo creo que sobre todo la diócesis de Cuernavaca tiene muy claro este proceso que tenemos que generar, no solamente llegar y entregar. Yo sé que de repente es muy difícil y es un tema muy complicado en la oficina porque tenemos que rendir cuentas y tenemos que acabar el proyecto, y los procesos comunitarios tienen otra lógica, tienen que caminar de acuerdo a sus procesos, como nos platicaban el día de ayer en los procesos comunitarios. Tenemos que hacer un poco de malabares ahí, ¿no? Cómo cumplir con los financiadores, pero también respetar los procesos comunitarios. Entonces, yo le voy a ceder la palabra a mi compañera Itzel para que siga la presentación. Bueno, respecto a las lecciones aprendidas, esto es un punto muy importante porque esto es lo que ha direccionado todo lo que hemos emprendido a partir de esta evaluación que tuvimos. Como una buena práctica, hemos entendido que después de la atención necesitamos el dialogar con todos los actores presentes para poder ver hacia atrás y decir qué es lo que hemos hecho bien, pero también hay algunos aspectos en los que podemos mejorar. Y durante toda esta semana ya hemos estado viendo algunos puntos dentro de la misma pastoral social, que uno de ellos es, bueno, ahí tenemos que organizarnos, tenemos que profesionalizar nuestro actuar. La iglesia es una de las instituciones presentes, inmediatas, pero necesitamos organizarnos porque muchas veces esto se hace por la misma inercia, ¿no? Se requiere, se necesita y se ubican a las personas de inmediato, pero no tenemos una organización previa y eso merma mucho el alcance que podemos llegar a tener. Entonces, bueno, una de las lecciones aprendidas y que las estamos ubicando un poco en priorización es que no hay suficiente estructura institucional y organizacional para poder recibir y manejar las donaciones en efectivo y en especie. Esto tiene que ver con que
no tenemos en todas las diócesis Cáritas diocesanas. Todavía no hemos llegado a la meta de poder institucionalizar el trabajo. Hay pastoral social, sí, pero la misma pastoral social no está enfocada totalmente a las emergencias. Se ayuda de los agentes que hay localmente, pero el no tener una organización hace que entonces el día de hoy sea un padre, sí, que está muy comprometido con un grupo de laicos, pero el día de mañana cambian y no hay un seguimiento, no hay una planificación del trabajo. Entonces, pues necesitamos ubicar que la organización es un proceso vital en esta planificación del actuar en las emergencias. El segundo es que no existen equipos de emergencia diocesanos, por lo mismo. Son personas que ubicamos en algunas de las pastorales, pero en pocas Cáritas hay realmente el área de emergencias. En Cáritas en Morelos, bueno, sí está como ubicándose una parte. En la arquidiócesis hay Cáritas emergencias, pero en el resto, bueno, hay una que otra que por ahí se salvará. Realmente no hay, este tema siempre se atiende, pero no hay un equipo encargado de ello. El tercero es que no hay poca o nula capacitación en gestión de riesgos y emergencias. Es algo que es común en la atención de la Cáritas, pero no estamos capacitados debidamente, no sabemos cómo organizarnos y con eso pues vamos actuando a como Dios nos va llevando, no tenemos una idea clara. El siguiente punto es que se requieren combinar los modelos de apoyo asistencial y autogestivo para fomentar realmente el desarrollo comunitario. Lo veíamos desde el día de ayer, cómo es que en una emergencia sí es necesaria de primera instancia la asistencia. Hay que dar despensas, hay que abrir algún refugio temporal y eso es asistencia, se requiere, pero no nos podemos quedar ahí y tenemos que empezar a ver hacia cómo vamos a ir dejando este proceso a la comunidad, cómo ellos se van a preparar y cómo van a organizarse para que posteriormente la comunidad, si no está mejor de lo que estaba antes, por lo menos esté donde se quedó antes de que llegara el desastre o la emergencia. El siguiente punto es que se requiere mejorar la cooperación intra e interinstitucional. Dentro de la misma Comisión de Pastoral Social, pues cómo Cáritas se va a relacionar con otras dimensiones. Estamos ubicando que hay riqueza en cada una de ellas. En Fe y Compromiso Social ya hablaron un poco de la atención que se realizó cuando hubo la explosión. Entonces, bueno, ellos tienen un punto, ¿no?, que rescatar ahí. En la pastoral de trabajo también, en la reactivación económica. Como todos tenemos un área de expertise, requerimos comprometernos y coordinarnos para la atención. Si no, entonces se percibe, y creo que en algunas diócesis lo han mencionado, de repente llega uno, luego llega el otro, y entonces no hay nada que lo articule. De momento nosotros como iglesia necesitamos coordinarnos, pero luego nosotros con otras instituciones, ya sea instituciones hermanas de iglesia o con ONGs que también ayudan y colaboran. El siguiente punto es el que se requieren crear y o mejorar los protocolos de atención en emergencias. La SEM, ¿se acuerdan que por ahí nos empezó a hablar de que tienen algunos protocolos? Uno de ellos fue el protocolo de emergencias. Nosotros, Cáritas, tenemos un protocolo nacional, pero hemos estado ubicando que nos hace falta actualizarlo, mejorarlo e irnos igualando un poco a los ejemplos de otras Cáritas. Cáritas Chile, Cáritas Brasil, tiene unos protocolos nacionales muy trabajados y pues nuestra idea es aliarnos con estas Cáritas nacionales para que podamos ir tomando su ejemplo. Otro punto igual de importante es que es necesario crear un centro de acopio de información para la atención integral a las emergencias. El que en cuanto ocurra algo, la diócesis pueda meterse a algún sitio en el que descargue los formatos básicos para poder vaciar toda la información de la evaluación de daños, por ejemplo, el cómo me voy a vincular con la Cáritas. Todos estos documentos, de hecho, este centro de acopio ya está en construcción, bueno, más bien ya está
realizado. Lo que estamos haciendo es terminar de nutrirlo con documentos, y también ahí vamos a invitar a las Cáritas y a las diócesis hermanas para que si tienen algún documento especializado en emergencias que lo hayan desarrollado localmente, se pueda compartir a toda la red en este micrositio. Lo vamos a poder visualizar al final de la presentación y ustedes van a empezar a poder estar como vinculándose con estos documentos a través de la navegación. Y finalmente es que es necesario incluir esta área de Magre en el plan de trabajo diocesano para involucrar a los párrocos, que no sea un área de justo emergencia, solamente porque llegó y pegó, entonces me estoy preocupando, pero si no llega, no es algo en lo que me ocupe, porque creo que no me va a pasar nada, ¿no? Pero ya hemos estado viendo y lo mencionó David, el cambio climático, bueno, está haciendo que donde no había antes alguna situación de emergencia, ahora la haya. Y que no nos quedemos en las emergencias naturales, migración, ¿no? La dimensión de movilidad humana se ha visto ahora en nuevos retos, la explosión que hubo en Tula de los ductos de Pemex, todas esas son emergencias y no las vemos como tal o creemos que son inevitables, que no vamos a poder hacer nada. Y pues para allá va justamente el proyecto, ¿no? Que todo lo que hemos estado haciendo es quedarnos en esta área, en la atención de desastres y emergencias. Esta pocas veces la hacemos en realidad, casi no nos preparamos. Y de hecho lo que hicimos el día de ayer, los simulacros, es una forma de prepararnos. Si ustedes se dieron cuenta, en el recinto no había señaléticas. Y nosotros nos encargamos de decir, bueno, vamos a hacer un simulacro. Esto es preparación. Que aquí hayan pensado que a lo mejor nunca les ha tocado, no significa que no pueda haber un incendio, una fuga de gas. ¿Y dónde vamos a salir? ¿No? Entonces, esta preparación incluso va en las parroquias, que ahí tenemos cada domingo, y no solo los domingos, ¿no? Tenemos muchas vidas que tenemos que resguardar y no tenemos esto en mente. Y entonces la preparación, pues nos hemos quedado cortos. Lo que hemos hecho más, y lo hacemos en Cáritas, por ejemplo, es la alerta, ¿no? Ahorita que es la temporada de huracanes, el estar en el monitoreo de cómo va el huracán Lorena, dónde está pegando actualmente y cómo se van desarrollando otras amenazas. Esto sí que lo realizamos, ¿no? Bueno, ya nos pega el desastre de forma inesperada, no lo vemos venir y sí respondemos. Hay una respuesta y una rehabilitación. Pero ¿cómo es esa respuesta? Pues es como les decía, a veces lo vamos resolviendo con los elementos que tenemos. No estamos realmente preparados. Y si lo más común, porque es muy común en la iglesia, que abramos centros de acopio. Pero si no lo sabemos abrir, si no tenemos una correcta organización, nos podemos poner en riesgo a nosotros y a las personas que llegan al centro. Entonces, esto es como ir un poquito más allá, decir, necesitamos profesionalizar lo que hacemos. Y siempre que hacemos evaluaciones nos mencionan es que hay mucha solidaridad y hay comunión en la iglesia, pero si no estamos bien preparados, eso puede ser contraproducente. Tener una conglomeración de voluntarios que no están coordinados puede propiciar el que se genere otra emergencia. Entonces, bueno, nos quedamos aquí, ¿no? En la rehabilitación. Sí, realizamos la construcción de casas, ayudamos un poco a las comunidades a rehabilitarse, pero ahorita, y esto es un enfoque no nada más en Cáritas, viene de Cáritas Internacionalis, viene de un enfoque nacional, necesitamos enfocarnos a la reducción de riesgos, porque este es el ámbito en el que realmente podemos apoyar al desarrollo de las comunidades. Aquí solamente estamos subsanando los daños que ocurrieron en el momento, pero aquí, ay, perdón, se movió. En el área de la reducción de riesgos, realmente estamos ayudando a prevenir, al eliminar o al mitigar estos riesgos. Y esto es lo que va a ayudar porque ya no hay dinero que alcance. Cada vez más el dinero las pérdidas humanas han sido a la baja, pero las pérdidas económicas, esas son inimaginables, ¿no? Ya el Fonden se ha visto en un tema importante en el que ya no alcanza y
viene otro desastre, ¿quién lo va a pagar, no? ¿Quién va a poder ayudar a estas familias? Pues ahí es donde nosotros tenemos que ayudar a decirles, pues tu casa está en una zona en la que si llega a ocurrir algo vas a tener pérdidas económicas. Entonces empezar a crear la cultura de la prevención y de la reducción de los riesgos. Y por eso es que estamos nosotros en este proyecto, pues haciendo un poco de las dos, porque sí, esto es inevitable, vamos a seguir atendiendo, vamos a buscar profesionalizar esta atención, pero primordialmente la reducción de los riesgos es algo que debemos de irnos enfocados y no perderlo de vista. Hemos realizado hasta ahorita talleres en las 9 diócesis, bueno, ya en las 12 diócesis, y nos han mencionado en algunas, es que esto es inevitable, el desastre va a llegar y va a haber muertes y no lo podemos hacer nada. Y el enfoque es, no, sí podemos hacer algo, sí podemos, ok, puede ser que viene el huracán, pero el huracán puede venir muy fuerte y si evacuamos rápidamente a las comunidades no nos va a afectar tanto como si estuvieran ahí. Y si pusiéramos una barda en una zona en la que puede haber un deslave, no nos va a afectar tanto. Y eso es como empezar a cambiar el chip. Bueno, ya creo que me estoy tardando. Para irnos así concretamente en qué estamos haciendo en este proyecto. Número 1, el fortalecer la estructura y capacidades de Cáritas Mexicana. Y para eso lo que estamos haciendo es, 1, actualizar el Protocolo Nacional de Atención a Emergencias. ¿Cómo? Vinculándonos con todas las dimensiones, desde la Comisión de Pastoral Social, y el vincular esto con la SEM para poder brindar un protocolo mucho más fácil y digerible y cómo podemos organizarnos. La segunda es la conformación de una estructura dentro de la comisión para un trabajo colegiado, que podamos ir uniendo fuerzas. El siguiente es la conformación de un equipo ampliado en el área de emergencias. Y en esa área, pues bueno, aquí nos alcanzan a ver muy bien, pero estamos invitando, y aquí está Valente de Cáritas Querétaro, que él está justo en el área de emergencias, que estamos apoyándonos de otras instituciones como otras organizaciones de la iglesia, que puede ser Cáritas Emergencias en Ciudad de México, Cáritas Querétaro, las Hermanas de Cristo Resucitado, personas que ya han estado trabajando en las emergencias, pero que nos pueden apoyar a tener este equipo ampliado. Y el último es, bueno, el tener una capacitación institucional, que nosotros también requerimos mantener la actualización. Y para las diócesis, ¿qué estamos haciendo? Pues, como les decía, necesitamos tener equipos diocesanos, entonces estamos acompañando a la consolidación de estos equipos y que vayan ubicando roles, cómo es que van a actuar para liderar a nivel local la reducción de riesgos y la atención a las emergencias. Y finalmente, capacitar a estos equipos diocesanos y a los agentes de pastoral comprometidos en los temas de gestión integral de riesgos, preparación a las emergencias, respuesta, no es lo mismo, ¿no? En una te preparas, antes tienes tu kit, tienes todo tu plan de emergencias, tus protocolos, y la respuesta ya es como abro un centro de acopio de forma ordenada, óptimo para el trabajo. Y finalmente el fortalecimiento en procesos autogestivos y solidarios, que no nos quedemos en la asistencia y que logremos pasar al desarrollo de las comunidades. Y bueno, ya por último quisiéramos poner un poco las experiencias. Tenemos un video de... yo creo que el video por tiempo no lo vamos a tener que saltar y le vamos a dar el espacio a una experiencia, mejor que sea de viva voz, a que sea un video. Entonces estoy tratando de ubicar al Padre Jesús Longar, pero... ahí está, perdón. Entonces, Padre, si quiere pasar aquí o le paso el micrófono, como usted guste. Entonces les vamos a dar esos minutitos al Padre Jesús Longar para que nos platique la experiencia de la diócesis de Cuernavaca. Y pues muchas gracias a Itzel, le brindamos un fuerte aplauso. Y al Padre Jesús Longar, que viene aquí a compartirnos esta experiencia. No me cuenten el tiempo. Bueno, pues buenas. Voy a compartir un poco la experiencia, cómo hemos vivido o cómo vivió nuestra diócesis de Cuernavaca. Realmente nosotros tenemos 3 años que el señor obispo pues, tuvo a bien invitar a la institución de Cáritas que se estableciera en nuestra diócesis. Iniciamos un proceso hace 3 años como de planeación y de consulta, y ya saben, al clero hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y sus opiniones. Y bueno, ahí tuvimos un apoyo muy bueno
a través de las hermanas religiosas del Sagrado Corazón, un grupo que tiene de Yoloshiwa que ayuda a la organización popular. En Cuernavaca tenemos una historia, ¿verdad?, en este camino de organizaciones populares, educación popular, de participación. Bueno, estuvimos trabajando unos 6 meses, así me mandaron ya la primera reunión, ¿verdad?, de pastoral social, pues realmente iba yo sin conocer. Por ahí un padre me decía, pues es la diócesis baby, ¿no?, en el tema de Cáritas. Y bueno, pues empezamos ahí. Sacamos nuestro plan, el elenco de las actividades que podríamos realizar, y una de ellas era el tema de las emergencias. Y cuando le preguntamos al clero, y entonces me acuerdo bien, voy a omitir el nombre del padre, pero se pasó un padre y dijo, pues en Cuernavaca eso de las emergencias, como que eso lo dejamos para el año que viene, dice. Mejor hay que entrarle al tema de justicia, paz, reconciliación, todo. Dice, mire, aquí tenemos re buenas barrancas, nunca nos inundamos. A ver, ¿quién sabe de un sismo? No, pues no, ¿verdad? Los ríos así como suben, bajan y salen. A los 6 meses, rácale que nos llega el sismo. Se optó en una reunión de presbiterio que no se atendiera la emergencia para ese año. Y ese año nos llegó el sismo. Hoy supimos, ¿verdad? Y hoy sabemos por todo lo que ya dijo Itzel y todo esto, el caminar, hemos aprendido, y en este proceso que nos están acompañando, pues que Morelos tiene registros de sismos desde 1815 y que es una zona sísmica. Todo Morelos está declarado hoy como zona sísmica. Ya después del muerto hay que tapar al niño, hay que tapar el pozo. Y bueno, pues así empezamos, ¿verdad? Realmente cuando nos vino el sismo y empezaban a hablarnos ya de la oficina, porque estábamos vinculados ya a Cáritas Nacional y todo, y empezaban a hablarnos en un lenguaje que decíamos, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Que el análisis de daños y que la mamá del muerto y todas esas cosas. Y decíamos, ¿y qué cosa es, no? Y bueno, abrimos ahí los centros de acopio, sí tuvimos la oportunidad que nos facilitaran algunos manuales y todo, y eso nos ayudó en mucho a empezar a trabajar y a conocer esta parte de Cáritas, pero conocerla por dentro ya en la necesidad. Y nos pedían y nos decían que mandáramos información, hasta que un día hablé con el padre Rogelio y le dije, padre, esto es un desastre o un desmadre, pues decía Calvillo, ¿no? Y no podemos, o sea, nos piden cosas que ni siquiera entendemos qué nos están pidiendo. Entonces estuvo a bien dice, voy para allá. Y fuimos, y quiso hacer el padre Rogelio un recorrido, hicimos un recorrido por toda la diócesis, y me acuerdo bien que me dijo estas palabras, dice, ahora entiendo por qué no mandas nada. Porque teníamos un problema. En nosotros fue afectada la iglesia por el sismo. Entonces, digamos, nuestros operadores ordinarios, que eran laicos y sacerdotes, no volteaban a ver a la población, y no era por mala onda, se nos cayeron 315 iglesias. Entonces los padres andaban buscando sus pantalones, sacando el sagrario, no, de verdad fue dramático. Las imágenes antiquísimas, siglo XVII, ¿verdad? Y todo. Los mayordomos se volcaron, ¿verdad?, contra el INA, porque el INA decía, no hay que entrar a las iglesias, y para la gente era sumamente importante el tema de las imágenes. Nosotros vivimos de la religiosidad popular. Y entonces, por ejemplo, había mayordomos que ponían incluso vigilantes ahí, policías, para no entrar a las iglesias, y en la mañana, en la madrugada o en la noche se amarraban con trapos los pies y entraban despacito para que no se les cayeran los techos, y así sacaban los Cristos, las vírgenes, los santos, ¿verdad? Entonces todo eso habría que atenderlo, y además teníamos un clero dañado. Un clero que bueno, hubo padres que lo sacaron de los escombros, tal cual. Entonces se hizo una dinámica ahí de presbiterio, ¿verdad? Y para mí fue muy impactante
pues porque el clero es un poco, de Cuernavaca es muy especial. Entonces, me acuerdo que esa vez, cuando empezaron a hablar de las experiencias, hubo padres que estaba el señor obispo así en medio de la capilla en el seminario, y hubo padres que empezaron a hablar y se soltaron a llorar y como niños se iban y se abrazaban de los padres, del señor obispo. Entonces, para nosotros fue muy difícil porque no estábamos preparados, eso es cierto. Pensamos que nunca nos iba a llegar el daño. Y después teníamos una población, ¿verdad?, dañada, iglesias dañadas, no había dónde poner centros de acopio. Y luego otro problema que mencionó Itzel y que es muy importante, la Ciudad de México, muy solidaria con nosotros, pero también nos echó a perder muchos procesos, los procesos comunitarios. ¿Cuáles, por ejemplo? Taponeaban, pues son pueblitos chiquitos como Hueyapan, Tetela del Volcán, Yecapistla, toda esa ruta, pues se vino mucha gente de la Ciudad de México con un montón de cosas, ropa y ropa y ropa y ropa y ropa, y eran 10 kilómetros de carretera tapada por toda la gente de buena fe que iba a llevar ayuda. Y los bomberos y toda la ayuda que realmente sí se necesitaba no podía entrar, porque estaba tapada por gente que hasta llevaba perritos, pues, ¿verdad? Se salían de México como ir de excursión. ¿Qué sucedió? Que llegó tanta ropa que la gente, con tal de recibir, y yo creo que es un síndrome ahí de recibir lo que sea, porque no tenían casas ni nada, recibían, seleccionaban algo de ropa o de lo que necesitaban y todo lo iban a echar a las barrancas. Al primer temporal de lluvias, una tapazón de barrancas que inundó algunos pueblos por recibir lo que fuera, ¿no? Recibíamos lo que fuera. Entonces, eso nos hizo mucho problema. Otro problema fue que llegaron gente y decían, pues vamos a limpiar las calles, las casas, los terrenos, y tomaban el adobe, lo juntaban en camiones y lo iban a echar a las barrancas. Cuando llegamos con el proceso de autoconstrucción solidaria, que fue la opción que nos dio Cáritas, dijeron, a ver, aquí hay que hacer autoconstrucción solidaria. Mandamos un grupo de laicos con el padre Urteaga, estuvieron allá una semana con comunidades eclesiales de base y aprendiendo el proceso de autoconstrucción solidaria. Entonces, cuando regresamos dijimos, pues vamos a empezar con un modelo, nos vinculamos con otras instituciones, como fue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en su Facultad de Arquitectura, que se vino abajo toda la facultad. Entonces, cuando nosotros los vimos, nos brillaron los ojos. Y cuando ellos nos vieron, les brillaron los ojos, porque dicen, ahora los muchachos van a ir a tomar las clases sobre terreno. Y ellos nos hicieron la evaluación y análisis de daños de la población. Y con ellos empezamos a trabajar un modelo de pie de casa en autoconstrucción con adobe. Pero ¿y dónde está el adobe? ¿O dónde está la tierra para hacer los adobes? Ya los habían tirado a la barranca. Y entonces después tuvimos que buscar bancos de adobe, pagarlos, comprarlos para poder hacer. Hicimos un promedio de unos 40,000 adoblocks en un primer momento. Y hay que subrayar que quienes trabajaron en todo nuestro proceso, quienes trabajaron fueron puras mujeres, puras mujeres. Los datos que les voy a decir son con puras mujeres. ¿Por qué? Porque los señores iban al campo, pues tenían que comer, tenían que trabajar. Entonces ellos iban a los campos porque hasta las huertas de aguacate se dañaron. Entonces hicimos todo este proceso con puras mujercitas que son verdaderamente valiosas y heroicas, y pues hicieron un trabajo hermosísimo, ¿no? Entonces así fue como fuimos entrando en este tema. Ayer no pudimos estar porque fuimos al segundo aniversario del sismo en la comunidad de Jojutla, que fue pues dañada. Entonces, de 20 municipios, de 33 municipios, 20 son dañados en Cuernavaca. Y tenemos un promedio de 15,801 familias que se quedaron sin hogar. Entonces la situación verdaderamente sí era pues muy triste, ¿verdad?
La primera respuesta, como ya lo decían, fue a través de despensas con 3 centros de acopio, uno en Cuernavaca, otro en Cuautla y otro en Galeana. Gracias a la organización que nos fue dando Cáritas Mexicana, pues hoy podemos tener estos datos bien precisos. Se repartieron 690 toneladas de ayuda humanitaria en 474 comunidades, 23.987 familias beneficiadas y 29.625 despensas entregadas, con la participación de 1.848 voluntarios. Es importante resaltar, ¿verdad?, pues que también poco a poco se empezaron a reactivar las comunidades. El padre Rogelio vio que había iglesias que eran muy importantes, que mueven regionalmente, esas parroquias son como regionales por su antigüedad, y entonces vino la idea de proponer unos centros comunitarios que hasta la fecha están funcionando. Entonces, ¿verdad? Tuvimos ya la evaluación que nos da la Universidad Autónoma, viviendas con daño parcial, con daño total, ¿verdad? Y los criterios de selección fueron las comunidades a donde no llegaba la ayuda, a donde no llegó el gobierno, las comunidades más alejadas, ¿verdad? Madres solteras, adultos mayores y familias con personas con capacidades diferentes. Fue muy sencilla la selección. Contamos con el respaldo de los párrocos, el acompañamiento de un grupo que fue clave en este desarrollo, que fue el diaconado permanente. Tenemos una escuela diaconal y ellos se abocaron mucho en ese trabajo. Por disposición del obispo, ellos tienen como misión no entrar al culto, andar ahí bautizando, mano de obra barata del clero, no, sino así como primera misión es atender la pastoral social en las parroquias, en las vicarías o en los decanatos. Entonces ellos nos ayudaron mucho, así logramos entrar a Jojutla, Miacatlán, Yautepec, Tlayacapan, Tetela del Volcán y Hueyapan. Y se empezó a hacer allí una propuesta de autoconstrucción solidaria. A la fecha, ¿verdad?, hemos reconstruido 151 viviendas con un monto de 19 millones de pesos, 889,689.46 centavos. Eso me gusta, los centavos, porque hasta me dicen, ¿cómo cuentas hasta los centavos? Bueno, pues ahí Cáritas nos ayudó, nos presionó y todo, ¿verdad? Y pudimos llevar pues este recurso, porque como lo decía él, por un lado teníamos la presión de los financiadores muy ejecutivos, pero por otro lado teníamos las comunidades pues que son muchas de corte indígena. Entonces hacíamos planes muy bonitos, muy simpáticos, pero de repente venía la fiesta del niño Jesús y decía el padre, es una semana de fiesta en el pueblo, no vamos a hacer nada. Oiga, pero sus casas, vamos a celebrar al niño Jesús. Y se detenía todo. Y entonces eso pues, ¿qué generaba? Pues que se elevaban los costos de las casas, ¿no? Y teníamos un presupuesto, entonces ahí hubo tensiones muy interesantes. Es importante, pues ahí se sumó el Instituto Tecnológico de Zacatepec, que ya aprendimos que había que hacer análisis para la mecánica de suelos, y cada una de estas casas, de las 151 viviendas, tiene un certificado de que son casas sísmicamente resistentes, ecológicas, porque finalmente llegamos a un material ecológico, ¿verdad? Y bueno, pues que pertenecen a la comunidad. Ya me echaron campanazo, pero ahora que se aguanten. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos instituciones, ¿verdad?, muy importantes que, pues sobre todo Cáritas Mexicana nos hizo el puente con Cáritas Internacionalis, con el Grupo de Religiosos de México, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir, y bueno, un gusto que nos queda mucho es el sistema autoconstructivo.
que ese también nos costó mucho trabajo, porque llegábamos a comunidades y no es como el padre Salvador Urteaga, que ya tenía un camino con las comunidades eclesiales de base. Llegábamos a comunidades donde ni siquiera sabían cómo se llamaba el párroco. Entonces, para poder implementar un colectivo, aprendimos que los colectivos deberían de ser entre 10 y 15, no grupo, sino colectivo, nos tardábamos 4 meses en preparar a la gente para empezar un proyecto. Hubo párrocos, hasta nos fueron a acusar con el señor obispo, ¿verdad? Le decían, señor obispo, dice el padre Longar, dice, pura reflexión de fe y reflexión de fe, dice, ¿y cuándo van a empezar? ¿No? Imagínense los párrocos, se quejaban de la reflexión de fe. Bueno, porque estaban en la desesperación, ¿no? Entonces, pues ha sido un gran aprendizaje, conocimos la importancia de Cáritas y yo quiero pues refrendar, ¿verdad?, lo que han dicho ellos. Qué importante es estar prevenido. Le hicimos de todo, hicimos casas de adobe, hicimos casas de material tradicional, hoy llegamos a las casas que estamos haciendo, ¿verdad? Y vamos aprendiendo y vamos haciendo opciones. Sin duda, hay mucho que trabajar y creo que ahorita el gran desafío es cómo despertar en la gente o mantener en la gente y en el clero el problema, la situación de la prevención. Cuando estábamos haciendo el proyecto con Itzel, que nos ha acompañado muy bien, y lo llevamos a la mesa al clero, nos dijeron, me acuerdo que llegamos y dijeron, otra vez ustedes con la reconstrucción. Ya pasen a otra cosa. No, es que ahora hay que prevenir, ¿verdad? Y bueno, pues ahora con la gente de esos colectivos que están yendo a los talleres, porque procuramos que no fuera gente nueva, de esa gente, pues han salido 2 grandes realidades en Morelos. Una, el tema del volcán Popocatépetl, frío y sismo. Y otra zona que es el problema de crecidas de río, calor y sismo, que es para la zona cañera. Entonces, pues, esto no es una plática, sino es como una invitación de un testimonio, pues, que nosotros vivimos. Qué importante es estar preparados, qué importante es entrar a estos sistemas, ¿verdad?, que nos permiten ayudar y entender, ¿no? Yo me acuerdo cuando me dijeron en Cáritas, padre, cierre usted ya sus centros de acopio. No, ¿cómo? Si hay gente necesitada, ciérrelos. El protocolo dice que no más de 2 meses. Y lo cerramos y después vimos, el gobierno le siguió dando despensas. Bueno, después tuvieron que ir a desalojar militares, ¿verdad? Porque la gente quería seguir recibiendo su despensa, querían seguir viviendo en tiendas de campaña, tuvieron que ir soldados a sacar gente, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante, ojalá y que pues, este testimonio les pueda servir y que nunca digamos a nosotros no nos va a pasar como lo dijimos en Cuernavaca. Gracias. Sí. Bien. 2 cositas para amarrar, agradeciendo al padre Chuy Longar. Hemos estado vinculados, Cáritas Mexicana, con la CEDUBI, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y nos han llamado para pues, ver el recuento de la reconstrucción. Y quiero comentarlo, sé que se está transmitiendo inclusive, que el gobierno agradeció a Cáritas, a Loyola, a World Vision y algunas otras instituciones que hicieran una labor doble, porque el gobierno hizo reconstrucción material, pero a nosotros nos agradecieron reconstruir material y el tejido social. O sea, porque la labor de la Iglesia, más allá de la reconstrucción material, es reconstrucción del tejido social, lo que decía el padre Chuy. Entonces, eso es fundamental y eso es de las riquezas que tenemos como Iglesia. O sea, el gobierno reconoce que nosotros trabajamos junto con lo material, el tejido social, que es lo más difícil. Lo más fácil es llevar bloques, pero llévate una cuadrilla, pero trabajar el tejido social es bondadoso. Segundo, en esa junta, en el CEDUBI, mencionan que la etapa primera es la emergencia humanitaria, la segunda es reconstrucción, pero la tercera es
la prevención. Y nosotros como iglesia somos, ahí lo reconocieron, quienes ya estamos en el paso 3. El gobierno se reconoce que no ha terminado el paso 2. Entonces creo que esto es también bueno mencionarlo para que no echemos en saco roto el poder asumir este proyecto de mitigación de riesgos. O sea, no nos quedemos en el paso 1 y 2, vayamos al 3, porque esto puede replicarse y Dios sabe, estamos en sus manos, pero nosotros hacemos también nuestro quehacer. Finalmente, lo que decía el Padre Chuy es fundamental. Tenemos que llegar al equilibrio entre dos elementos. La recuperación del tejido social, pero también el segundo elemento es que sea una casa segura. Y entonces ahí la mecánica de suelo es fundamental, sin lo cual no puede ponerse un bloque. O sea, lo primero. Y entonces a veces nos retrasábamos porque nosotros exigíamos la mecánica de suelo. ¿Por qué? Porque esa casa, la iglesia tiene responsabilidad de haberla ayudado a reconstruir. Y entonces las dos cosas son fundamentales. Padre Chuy menciona, gracias a Dios, las casas de Morelos tienen certificación antisísmica. Eso es una responsabilidad que tenemos, porque es la iglesia, es Cáritas Morelos, es Cáritas Mexicanas, Cáritas Internacionales, es la iglesia, en toda su expresión de caridad, la que está detrás de los bloquecitos que se fueron poniendo. Entonces, gracias por la comprensión en muchas de las situaciones que se suscitan.